Estás a punto de escuchar una de las actividades de la segunda edición de Podwoman, el evento de podcasting en español dedicado a las mujeres organizado por Ecos Media. Podwoman 2022 ha sido posible gracias al patrocinio de Amazon Music, iVoox y Podimo y a la colaboración de Spreaker. Gracias por escucharnos. La productora de podcast Ecos Media es la responsable de la organización de Podwoman. Descubre todos nuestros podcasts originales en ecosmedia.com y síguenos en redes sociales. Gracias por escucharnos. Bueno, muchísimas gracias a todas las que estáis conectadas, las que habéis llegado hasta aquí. Estamos ya en las puertas finales, pero llega un momento muy emotivo y muy bonito de Podwoman, un momento de celebración, porque nosotros desde este evento, como sabéis, lo que queremos es valorar el trabajo de todas las compañeras y al final, bueno, de eso se trata al final un premio, ¿no? De reconocer la labor de los compañeros y compañeras, y hoy estamos muy felices de poder entregar este premio Podwoman 2022 a Martina Castro. Ya la habéis podido escuchar y qué maravilla, Martina, enhorabuena. Así que te hago entrega virtual del premio. Muchas gracias. Ahora estaría súper guay que de aquí Sí, ¿no? llegara a Los Ángeles, pero bueno. Aquí lo ves y Ay, es lo mandaremos por hermoso. mensajería allí a tu casa. Va a viajar mucho este premio, que de verdad nos hace muchísima ilusión que tengas. Me encanta. No Muchas lo gracias, voy a es colocar por ahí, hermoso. ¿verdad? Sí, Está bonito. divino, Luego nos divino. mandarás Bravo a una tu foto cuando lo diseñador. recibas. Sí. Bueno, pues antes de tener una charla contigo, yo quiero leer unas palabras de por qué hemos decidido que Martina merecía el premio este año, y es porque queremos reconocer la impresionante carrera como pionera en el podcasting de habla hispana. Destacar además especialmente el maravilloso año pasado que tuviste con Adonde Media, donde nos deleitasteis con un podcast como El verdadero robo del siglo, Uribe acorralado o el proyecto, como comentabas, en 5 versiones distintas para 5 países de los últimos días de Maradona. Martina es un ejemplo y una inspiración para todas las mujeres que nos dedicamos al mundo del podcast, y su talento, perseverancia y calidad humana además la han convertido no solo en un referente del podcasting, sino del emprendimiento y del liderazgo. Así que por todo eso, Martina, te queremos dar este galardón, y de verdad creo que quien no te conociera solo escuchando la masterclass que nos has dado ya puede estar de acuerdo con todo lo que yo he dicho. Ay, muchas gracias. Qué lindo. Es como te dije cuando me avisaste que me lo iban a dar este año, uno se queda enfrentando, y lo dije también en la masterclass, enfrentando las deficiencias de uno, ¿no? Porque uno siempre quiere ir mejorando, viendo cómo puede ir avanzando, ¿no? Y trabajando duro, y no se da cuenta que hay gente prestando atención. Entonces, como que me llegó como una sorpresa tan linda, que no sabes Sí. el honor que siento y el agradecimiento. Me ha parecido muy bonito en tu masterclass cómo hablabas, y también al principio, que como cuando he leído tu biografía, y a mí a veces también me pasa, ¿no? Que dices, ostras, todo eso he hecho, ¿no? O sea, Mm. muchas veces cuando estamos en nuestro trabajo, que al final producción tiene ese estrés del que también nos has hablado, terminamos una cosa y vamos a la siguiente, ¿no? Ujú. Y muchas veces no te paras a pararte
hoy, a celebrar, a reconocer. Nosotros en Ecos, no sé, nos debemos a nosotros mismos un montón de comidas y cenas de celebrar cosas porque nunca Sí. nos paramos a hacerlo. Y luego dices, ostras, hoy estoy haciendo con una naturalidad total el estar haciendo un podcast para Spotify, por ejemplo, o con tal talent, o estrenando aquí o allá. Y esto a lo mejor me lo dicen hace unos años y digo: "¿Qué me estás contando?". Yo eso y Total. hoy lo vivo con una cotidianidad que no sé si a ti te pasa esto, que dices: "Ah, Total, bueno, pero pues hoy estoy trabajando totalmente. con Duolingo", y ya está, y Claro, es no, normal. y hoy entrevisté a Gloria Estefan. Okey, bueno, Claro, sigamos para ¿mañana qué? adelante. ¿Y mañana qué? A ver qué hay en la agenda. No, es espantoso y uno tiene que hacer todo lo posible para parar y ser consciente de esos logros y de reconocerlos y de festejarlos. De hecho, en el equipo nosotros tenemos como un retreat, un retiro del equipo todos los años y ha sido virtual y lo hemos ido agrandando. Un año pasado fue presencial por primera Qué vez. bien. Nos pudimos juntar una parte en Buenos Aires y otra parte en Nueva York y los llamamos los Add-on Days. Y en los Add-on Days, porque son 2, estuvimos hablando de eso. Hacemos como toda una encuesta del año, pensando en cómo podemos ir mejorando como equipo y empresa. Y una cosa que me pareció la mejor sugerencia del mundo fue, necesitamos un lugar donde festejar estas cosas. Cuando uno entrega el episodio, cuando porque sí festejamos lanzamientos, pero los pequeños logros, ¿no? O que parecen ser pequeños y realmente no son tan pequeños. Como para mí, esa entrevista con Gloria Estefan era como, ok, ya está, ya me puedo jubilar, Ya me puedo retirar. ya me puedo retirar, ya hice todo lo que quería hacer en esta carrera, pero no se lo comenté a nadie. Solamente el equipo que estuvo ahí y marché para adelante en las otras tareas. Y es tan importante festejar esas cosas, porque si Sí, no, el tenemos que equilibrio no pararnos a está hacerlo. bien. Sí, porque si estamos solamente pensando en las cosas que hicimos mal, que tenemos que mejorar, nos agotamos, nos agotamos. Sí. Yo, Miguel y Francis, apuntar lo de los Ecos Days, que los tenemos que Ujú. buscar la manera de hacerlos. Y otra cosa que has dicho es también en tu caso que habéis crecido tanto el equipo, me parece impresionante el equipo Mm, que sois ya en Adonde Media y entiendo que estáis también súper repartidos, ¿no? Que al final también es esa otra gran ventaja que puedes trabajar con gente de todo el mundo, pero también te hace estar más solo en este tipo de cosas, ¿no? sí. De que todo es online, no tienes ese contacto. ¿Cómo lo Ay, sí. gestionáis vosotros? Bueno, nuestra oficina virtual es el Slack. Entonces, tiene que ser para cuestiones de trabajo, pero también para La cosas cafetería, ¿no? amistosas. Claro, la cafetería. Entonces, tenemos un canal que lancé justo cuando estalló la pandemia, porque si estábamos solos antes, estábamos mucho más solos después, todos encerrados, ¿no? Y en Claro. ciertos países, literal, que no podían salir a la calle. Entonces lancé un canal que se llama Moment of Joy, el momento de felicidad del día, de la semana, del año, y es muy personal, no tiene nada que ver con trabajo. Yo dije, prohibido hablar del trabajo en este canal. Y hasta el día de hoy es uno de los más activos de los canales. Pasamos fotos del fin de semana, con los perros, con la más familia. Y nos volvemos amigos así, ¿no? Hay memes, estamos pasando mensajes chistosos, no, de cierta forma logramos crear una cultura de oficina, pero virtual. No sé cómo lo hice, me parece que es un esfuerzo de Sí, equipo, pero también uno se tiene que arriesgar. Yo lancé ese canal pensando, bueno, nadie lo va a usar, todo el mundo va a pensar que es cursi, tarara. Ahora lo aman, es como el canal qué más bien. activo. Pero sí, es difícil con la pandemia, porque seguimos en pandemia y seguimos con estas dificultades de poder cerrar la computadora y desconectarnos, ¿no? Entonces hablamos mucho de eso, de la calidad, de el equilibrio entre trabajo y tu vida externa y no quemarnos, porque me parece que al comienzo de la pandemia era como ay, qué suerte tener trabajo, y nos Sí, botamos al trabajo y trabajamos demasiado, y bueno, logramos todas las cosas muy lindas que describiste, pero tiene cierto costo. claro. Entonces hablamos muchísimo de el resto, no solo del trabajo, pero cómo vamos a trabajar de forma eficiente,
y mantener el disfrute. Yo quiero gozar de lo que hacemos y eso lo tengo como valor principal de Adonde Media, entre los valores nuestros, y tenemos una misión, tenemos a alguien encargado de cuidar esos valores. Son cosas que uno quizás al arrancar una empresa no se da cuenta que eso es importante, pero yo quiero crear, es que Sí, por eso es una cultura de es empresa una también, cultura ese de tipo de empresa. valores. Claro, Ujú. y tomar lo muy en serio que nosotros, yo siento como la CEO y también mi socio Gonzalo, que estamos trabajando 8 horas al día. Esto es lo que más hacemos, es trabajar. Si no estamos contentos en ese espacio virtual, en este Zoom, en esta pantalla, en las actividades que estamos realizando juntos, hay un problema. Y eso, por eso terminé mi charla cuando estaba planificando qué iba a decir. Terminé con mi equipo porque ellos me motivan a seguir creando un lugar sano, con mucha alegría, alegre y, y amigable para trabajar. Me parece que eso no se habla suficiente de eso en el mundo del podcast, y además siento que es un problema muy intenso, no solo en toda la industria, en Estados Unidos también. Hay muchos productores que se están quemando en este trabajo porque no se valora el trabajo y tampoco suficiente, y como que no hay un límite y no se habla de esta parte. Sí, yo creo que en la masterclass nos lo has dejado muy claro y ahora lo que estás hablando del equipo, nosotros ahora estamos también en ese punto, ¿no? De sabes que para crecer también llega un punto que a ti no te van a dar las manos, que necesitas equipo y tú en Adonde lo has hecho, habéis crecido un montón. ¿No te costó dar ese paso de delegar o va a haber alguien que va a hacer las cosas exactamente como a mí me Ah, gusta? Porque ah, yo me siento un poco así sí, ahora mismo. sí, hasta el día de hoy. Literalmente esta semana tuve que dejar una tarea que siempre se me asignaba a mí, pero llegué hasta acá y dije, ok, la voy a alargar. Alguien más la tiene que tomar. Pero sí, cuesta delegar, pero yo tuve la gran fortuna de trabajar en equipo desde el inicio, porque yo me formé como periodista en audio y radio en la NPR, donde había un equipo de trabajo. Yo era la productora, pero trabajaba con una reportera en el campo. Ella se enfocaba en hacer las preguntas, yo me enfocaba en el audio y el sonido y en la grabación. Volvíamos a la oficina y había un editor de guión que se sentaba a escuchar y era súper colaborativo. Entonces yo siempre gocé de eso, de tener con quién colaborar en el trabajo. Yo siempre vi la ventaja de eso y también no confío tanto en mí misma. Yo tengo que ser sincera. Yo, eso de enfrentar tus deficiencias es real, María. Yo sé que vos sabés. Es cuando te das cuenta, uy, yo no sé hacer esto. O esa Va a persona haber lo otro que hace. lo va a hacer más Claro, mejor, claro. Y te das lo va a cuenta hacer mucho que mejor. hay otros que se le viene más fácil lo de los, yo qué sé, los Excel o lo que es presupuestar. No es sustentable que uno lo haga todo. Entonces, de a poquito te das dando cuenta, te cansas y empezás a alargar. Llega un punto que no puede ser Sí, bueno, de en otra eso no lo forma. tengo que hacer yo. Pero Martina, también hay una cosa que a mí me gusta mucho de Adonde, que has cogido algo que son cualidades tuyas personales, las has convertido en fortalezas y las has llevado a Adonde. Y una cosa es tus orígenes, tu bilingüismo, ¿no? O sea, que en Adonde empezarais precisamente con clientes como TED en español o Duolingo y además vais en esa tendencia totalmente. O sea, el proyecto que estrenasteis el año pasado de los últimos días de Maradona es así y también nos has contado que te gustaría en el futuro ampliar más idiomas. ¿Cómo ha sido esto? O sea, ¿has sido consciente de decir, yo tengo esta ventaja competitiva quizás respecto a otros y voy a ir a por ello? ¿O ha sido natural de, bueno, pues lo Mm, puedo hacer así, pues hablo inglés, hablo español, o sea, ¿cómo fluyo? O a lo mejor al principio era inconsciente y luego ambos. has dicho, Sí, vamos a por ello. yo pienso que fue consciente porque, bueno, a ver, mi primer idioma y la que siento más fuerte es inglés. Entonces, empezó como un poco natural en que el primer proyecto que tuve, la chance de crear, fue Radioambulante, y encajó precisamente con un deseo mío personal, que yo siempre fui como estudiante del español, pero a distancia,
viajando a Uruguay a visitar mi familia. Yo dije, ahora sí, me voy a lanzar a trabajar en el idioma que me apasiona y que quiero dominar. Entonces, un poco fue de ver, claro, la fortaleza, lo que traigo desde el mercado estadounidense y lo que puedo brindar a un proyecto basado en Latinoamérica. Un poco como ver que yo no soy, siempre me sentí menos por no hablar más fluidamente o no ser nativa en O español. sea, Un hablas poco como viene de ahí. perfectísimamente. Ay, muchas gracias. Pero después de haber vivido en Uruguay y Chile me ayudó. Pero pero antes era como, ay, yo soy menos. Pero después de esa experiencia de vivir en Uruguay, de hacer la beca Fulbright, de ver el impacto de mi perspectiva desde afuera, ¿no? Dije, uy, esto puede ser una ventaja. Y ahí como que se empezó a generar la idea de a dónde, porque a dónde nació con el eslogan era una productora bilingüe. Siempre desde un inicio era cómo vamos a trabajar en 2 idiomas. Hasta el prototipo que lo escuché anoche es comiquísimo, te lo voy a mandar, porque se basa en el mismo programa, se basa en mi trayectoria como emprendedora dentro de Startup Chile. Y el mismo prototipo está en 2 idiomas. Está en inglés y en español. Entonces, desde un inicio yo estaba tratando de ver cómo hacer esto que nadie estaba haciendo. Por lo menos no iba a repetir lo que se estaba haciendo. Eso sí tenía claro, que quería un desafío y quería encontrar algo que nadie estaba trabajando en ese momento. El temor mío desde el inicio era, llegué muy temprano, intenté muy temprano, el mercado no está, el público no está. Pero Duolingo llegó como anillo al dedo. Y ahí sí, tuve un partner con las personas que necesitaban ese podcast, el acceso a esa audiencia directa y para financiar un nuevo formato. Y creamos el primer podcast plenamente bilingüe. Se escucha 30 segundos de inglés y 30 segundos de español y va alternando todo el podcast. Em, entonces, un poco sí, era como ambas cosas, diría yo. Ujú, Por instinto, y también porque soy yo, es lo que tengo para ofrecer. claro. Exacto. ¿Y cómo Sí. evoluciona eso? Ese primer proyecto en el que además no teníais dónde miraros porque no había podcast bilingüe. Ujú. Ahora sí que hay algunas cosas que se están haciendo muy chulas. Y por ejemplo, un proyecto tan grande como el que habéis hecho con los últimos días de Maradona, que si quieres cuéntanos un poco para a lo mejor la gente que no lo conozca, la, Sí. la la dimensión Sí. de todo lo que habéis llevado a cabo. Ay, sí. Bueno, ya era desafiante crear un documental sobre los últimos meses de la vida de Diego Maradona, porque había un juicio que estaba todavía andando, pero era por ese mismo juicio que salió la idea, porque habían dentro del expediente miles de audios de WhatsApp. Entonces ya empezás a pensar, bueno, si hay audio, Ya qué pensando en audio. interesante. Obvio, obvio. Yo digo, bueno, este puede ser un buen podcast. Y claro, Spotify nos propuso la idea, nos pusimos a investigar, a ver si conseguíamos el expediente. Entonces, ya en español era un desafío enorme, pero no era suficientemente interesante sin desafiarnos a crear todas las versiones que quería Spotify. Entonces, yo desde un inicio les dije, mira, aceptamos, pero solo si todas las versiones las hacemos nosotras. Al final no logramos hacer la versión en italiano porque no nos daban las manos. Se agregó después de que habíamos iniciado. Entonces, la italiana sí se produjo con otra productora, pero usando nuestros guiones y la original, ¿no? Entonces, producimos la original y teníamos ese gran desafío de crear el workflow. ¿Cómo haces un documental y una adaptación a la vez? Teníamos equipo células, ¿no? Equipo portugués, equipo francés y también con anfitriones de súper alto perfil. Los presentadores eran famosísimos. Muy poco tiempo para grabar con ellos y uno grabando la versión en francés e inglés. Entonces, manejar todas esas variables no fue fácil. Y además lo hicimos en como 4 meses, una locura. La preproducción duró 2 meses y la producción 4 meses. Entonces,
No voy a decir que fue un éxito total detrás de cámara, porque realmente cada día surgía una persona nueva que necesitamos, manos extras que necesitamos, y yo estaba todo el día agregando el presupuesto, agregando, 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 viendo cómo hacemos para contratar suficientes personas, actores de voz. No sé, es un poco traumatizante tener que recopilar todo, pero lo lindo es que lo que observé y lo que saqué de todo eso es la actitud de mi equipo. Ante cada desafío, nadie perdió la calma, nadie levantó la voz, nadie se dio por vencido. Es un lujo trabajar con gente así. Y confiaron en mí. A veces mal, porque yo los guié por un camino que fue muy difícil, pero lo logramos. Y eso es, claro, cuando uno, esto es para la gente que piensan en negocios, nuestro gran logro con ese proyecto es definir ese proceso de trabajo. Mañana, Ujú. capaz que no lo hago perfecto, pero lo vamos a hacer bastante bien, porque ahora ya tenemos definido cómo Claro. trabajar en equipo para producir O 4 sea, que vas a adaptaciones y volverlo a una hacer, original. vas a repetir la experiencia probablemente, Sí, ¿no? con más tiempo, pero sí, la idea Ya. es seguir trabajando eso porque me pareció tan interesante un lanzamiento en tantos mercados diferentes. Teníamos 2 podcasts número uno en 2 países diferentes en el mismo momento, am, con el mismo contenido. No sé, hay algo ahí que quiero seguir explorando y por suerte Spotify se lanzó al agua con nosotros a experimentar, porque fue un experimento total, a mercados que nunca se habían conectado, ¿no? Ir aprendiendo sobre la marcha. Pero ese fue, y sí, y definió también este proceso de adaptación, que yo sé, escuché que alguien le dice localización también. Ujú. Para mí claro, uno tiene que hacerlo de forma escalable, eficiente, pero es tan interesante tomar un mismo contenido, por ejemplo, Maradona, y hablarle a un brasilero de la muerte de Maradona o a un argentino. No va a ser igual. No vas a poder traducir ese contenido tal Ujú. cual. Tenés que pensar en el público objetivo. Em, y eso va como un poco a la misión mía y lo que pienso que es como la meta universal que siento que tenemos como storytellers, como historiadores y productores y de podcast, es que em, yo di un discurso sobre esto también en Estados Unidos, de la importancia de hacer llegar nuestras historias a gente que no habla nuestro idioma. Porque si solo estamos hablando con gente que nos entiende, estamos limitando la audiencia. Y es a través de historias que nos hacemos entender, que nos acercamos a culturas ajenas, que realmente nos sentimos como ciudadanos del mundo, de cierta forma. Dice que es muy romántico, pero me parece que es importantísimo. Yo no he consumido una historia de lo que es la cultura de Ucrania. Si yo hoy puedo leer las noticias de Ucrania conociendo una historia de un podcast de Ucrania, voy a consumir esa noticia de otra forma. Y Ujú. es igual viceversa. Yo quiero que Ujú. ucranianos sepan de historias de argentinos y qué está pasando en Colombia. Un poco acercarnos y ver cómo, yo sé que es un desafío enorme, como poder eh, enfrentar esa barrera de idioma y ver cómo convertirla en una oportunidad, pero esa es la idea. Y me gusta como desafío, sé que es dificilísimo, pero me da para largo trabajar en eso, porque no se va a solucionar mañana. Me gusta mucho porque realmente creo que es algo que empezasteis en Radio Ambulante dentro del mismo idioma español, con esa visión de vamos a contar historias de toda América Latina y bueno, y desde España os escuchamos también y bueno, habéis hecho se han hecho algunas también. Eh, esa idea de primero vamos a unirnos todos del español, que un chileno pueda escuchar una historia sobre México o sobre Uruguay y ahora es como esa visión como, bueno, ¿cuál es el paso siguiente?, ¿no? Pues que el idioma Sí. no sea una barrera. Me parece muy, muy, muy interesante y de verdad es todo un reto y me encanta esa ambición que tenéis. Hay otro tema que estabas apuntando
que es el de esa inquietud de contar historias. Y yo quiero contarte una anécdota hoy porque creo que muchas veces pensamos, hoy lo hablábamos también con la masterclass de Marabat de dónde encontrar buenas historias, y Ujú. muchas veces nos obsesionamos de, jolín, claro, es que tal podcast ha encontrado esa historia que es, bueno, pasa mucho con true crimes o historias de estas rocambolescas que dices, ay, ojalá yo la hubiera encontrado, ¿no? Y sí, tienes que tener eso, pero tienes que saber contarlo. Y la anécdota que te quiero contar, vosotros tenéis un podcast maravilloso que es El verdadero robo del siglo, sobre este famosísimo robo que es muy conocido. Y casualmente esta semana yo vi una película basada en este robo, habiendo Ay. escuchado ya el podcast. Sí, Y es la mira. misma historia, el mismo punto de Mm. partida, y tengo que decirte que la película me pareció muy insulsa. Yo digo, ¿cómo Mm, cogiendo este material que en a dónde han hecho este podcast maravilloso, en la película, o sea, el punto de partida es el mismo, la historia es la sí. misma, pero la narrativa no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, también poner en valor eso, que es verdad que, jolín, qué suerte, ¿no? Detectar una historia buenísima y es parte del trabajo, pero la parte de contar la Uy, historia sí. es importantísima. Con un mismo material podemos ver dos cosas totalmente distintas y con una calidad muy distinta. Y te lo quería decir porque además fue esta semana que vi la película y dije, Que se lo voy a decir a Martina, mira, he visto la película y la película no me dijo nada y en cambio el podcast me apasionó. sí, qué casualidad, pero sí, quiero darle todo el mérito a Mariano Payela, porque él supo identificar esa historia y la fue trabajando y conmigo, con David Alandete, su editor, pero viendo cómo la cuenta uno de forma intrigante, cautiva, como que te enganche como una serie. Eso hay muchas series de podcast que uno puede estudiar porque hay como una verdadera escuela, por lo menos en Estados Unidos, yo sé que muchos ejemplos en España mismo, de cómo uno hace ese trabajo que es más como casi de escritura de literatura o de televisión, ¿no? De como Mm, una serie de... Pero el arco narrativo es primordial, uno tiene que pensar en la audiencia siempre. Y, y bueno, y hay mucha suerte ahí también, ¿no? Las entrevistas que logramos hacer, varias fueron claves, claves. Sin ellas, no sé si hubiera quedado igual. Pero gracias por la mención y por no sé, por reconocer ese trabajo, porque me parece que a veces uno no... es tan común escuchar gente decir, ay, qué fácil, ay, qué fácil. Y bueno, sí, nuestro trabajo es hacer que parezca fácil, ¿no? Que vos te claro. olvidas de la producción y todo el trabajo detrás, pero hay mucho trabajo detrás. Y eso es muy difícil porque en cuanto a la parte de negocios, es mucho más caro producir una serie así. Lleva su tiempo, lleva sus recursos. ¿Y cómo hacemos que eso sea rentable? Porque es lo que yo quiero escuchar, es lo que son los podcasts que a mí me enganchan, pero aún estamos buscando ese mercado y creando ese mercado, un poco como que va a venir desde los oyentes. Con Radio Ambulante siempre, mis cofundadores estábamos súper alineados en que teníamos que crearlo primero. La audiencia va a venir, porque si ellos no saben que existe fueron uno de los comentarios más comunes en el canal de YouTube, porque colgamos los episodios ahí también con la transcripción y subtítulos, ¿no? Y los comentarios fueron geniales. Primero entró uno de los ladrones a debatir con nosotros en los Buah, comentarios de esto no lo YouTube. sabía, pero me parece Sí, maravilloso. tenés que volver a leer porque yo no pude creer, yo dije, no, no puede ser él. Y era el uruguayo, me parece. Pero había comentarios como, wow, qué genial esto, ¿cómo encuentro más? ¿Qué es esto? Como que no sabían qué era, no habían nunca escuchado un podcast así, un audio documental, ¿no? Entonces, tenemos que todavía crear esa audiencia, tenemos que todavía despertar a la gente y decirles, mirá lo que es posible, antes Mm, de que haya un mercado. Y eso es difícil, esa es la parte del valle de la muerte que les mostré durante la masterclass. Hay una fase donde tenemos que crear y crear y crear para que ese mercado aparezca. Y, y bueno,
por eso yo siento que es tan importante ser parte de una comunidad y cultivar una comunidad de creadores, Ujú. porque esto yo no quiero competencia porque si yo soy la número uno, entonces me agarro todo el negocio. No, si vos estás, esto lo aprendí muy temprano en el camino, si estás sola, no hay mercado. ¿Ok? Entonces, si no tenés competencia, Exactamente. hay un Significa problema. que no hay No hay nada ahí nada, no hay para nada ahí. rascar, Entonces, es sano ¿cierto? tener competidores, es sano, nutrir esa comunidad de creadores, porque si hay muchos es porque hay un mercado para todos. Entonces, yo desde un inicio, y esto no lo comenté en la masterclass, pero gracias por haberlo comentado, esto de podcasteros. La comunidad de podcasteros la armé antes de Adonde Media. Porque yo dije, bueno, si voy a lanzar una productora, tengo que saber quién está creando podcast. Y yo no tenía cómo comunicarme con ellos, no había comunidad entre nosotros. Entonces, esa fue mi apuesta con Mariano y algunos otros colaboradores más, de crear una audiencia, una comunidad donde podríamos votar nuestra experiencia, ayudar a que más gente se meta y bueno, que un poco asociarnos para ayudarnos y hacer que esta industria vaya creciendo. Totalmente, yo es que estoy totalmente alineada con esa visión y no todo el mundo lo está, porque podrían Mm. decir, pues María, vosotros en Ecos estáis montando Podwoman, estás dando un premio a otra productora que podría ser tu competencia. Y yo digo, pues no, pues por suerte No. hay trabajo para todos. A mí me inspira un Ujú. montón ver vuestro trabajo, el de otras compañeras y al contrario, o sea, más gente descubre los podcasts, lo que estabas comentando con los comentarios que os llegaron con El verdadero robo del siglo. Yo sí siento que ahora el podcast, al menos aquí en España, está popularizándose mucho, pero Ujú. creo que no tanto todos estos formatos, ¿no? Está llegando mucho la Mm, entrevista y el conversacional, pero mucha gente no ha escuchado un podcast en un formato narrativo, documental, una ficción jamás. Y a mí son formatos que me encantan. Nosotros hicimos Orgullo en Ecos y para mí fue una pasada poder enfrentarme a este formato, que además, vamos, el trabajo que lleva es ingente y lo que quiero es que más gente descubra este formato porque buscará otros podcasts y si descubren El verdadero robo del siglo y les gusta, buscarán de otras temáticas en este formato documental y a lo claro, mejor llegan a Orgullo. Para mí no es un problema que exista, al contrario, claro, es no, que es buenísimo. nadie escucha un podcast. Eso es lo Exacto. primero que tenemos que aceptar. Nadie. Entonces nos podemos apoyar uno al otro. En TED en español, por ejemplo, tenemos esta iniciativa de Cross Promos, que es muy popular en Estados Unidos. Y cada vez que llamábamos a un productor de podcast que tenía algo parecido con TED, ¿no? Que pensábamos, estas audiencias estarán alineadas, quizás esta gente quiere escuchar TED, no sabían de qué hablábamos. ¿Y qué es eso? ¿Y se paga? Y no entiendo. No, 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 es gratis, es un intercambio a buena voluntad, como que queremos Fíjate, esto compartir aquí en nuestra audiencia España con se la hacía tuya y mucho, en el viceversa. podcasting amateur se hacía mucho al principio, lo de las promos cruzadas, y es algo que creo que se ha perdido mucho y que es verdad que se podría recuperar porque al final, así también se hace industria, o sea que sí, totalmente. Em, Tenía una última cosita por no ya robar más tiempo, pero sé que tenéis un estreno dentro de poco y quiero que nos cuentes un poquito más, que estamos deseando escuchar lo próximo que nos traéis. Este mismo mes, ¿no? ¿Estrenáis? A ver, sí, sí. Sé que tenéis también Sí. un calendario, porque el otro día vi una publicación vuestra de todos los que teníais este mes. Estaba el A estreno, estaba por ver. Woman y no sé cuántas cosas Sí, más. sí. Cuéntanos de este No, nuevo podcast. la nueva que se estrena el 22 de marzo es una alianza con es como una adaptación, semi-adaptación, semi como versión, local, de una investigación de Reveal, que es el podcast del Centro de Investigative Reporting en Estados Unidos. Ellos habían entrado a full más de un año a investigar y a reabrir un poco el caso de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, que claro, es un caso que se escuchó por todo el mundo, después desapareció para mí, por ejemplo, estando fuera de México, pero eso siguió. Y de forma muy dispersa se fue avanzando en los medios, pero nadie ha hecho un resumen y hay hallazgos nuevos. Entonces,
Me pareció muy acertado de su parte. Reveal nos buscó a nosotros, dijeron, mira, todas las entrevistas, todas están en español. Nos parece espantoso lanzar esto para un público estadounidense y no hacer una versión para el público mexicano y latinoamericano. Entonces, nos aliamos con ellos, armamos una adaptación en 6 episodios y se lanza con el apoyo de Animal Político, un medio local en México, y estamos muy orgullosos del trabajo porque mis raíces son en el periodismo y un poco como que no, eso nunca me lo voy a sacar de adentro. Y me parece que es un resumen digno de lo que ha sido este recorrido para los padres, más que nada. Es increíble como uno llega a ver que en estos casos de desaparecidos que tenemos lamentablemente por todo nuestro continente, que los padres, las madres, son las que luchan para que se siga investigando y son los que logran que se siga hablando de este caso y que no desaparezcan del mundo, ¿no? La historia. Entonces, espero que les guste, lo escuchen y siempre abiertos a comentarios y hablar un poco. Vamos a tener un Twitter Spaces y un IG Live para hablar un poco del proceso, porque no fue Fantástico. fácil, lo hicimos todo a la marcha con ellos. Ellos estaban terminando su investigación, encontraron algo nuevo, tuvimos que extender todo, pero me parece que del lado de crear podcast sí hay cosas interesantes para compartir. Entonces, si nos siguen en Instagram y van a ver el anuncio de ese evento. Fantástico, pues estaremos atentos. Yo no conozco el caso, así que lo voy a descubrir a través de vuestra propuesta. Estaré atenta al 22 de marzo. No podemos terminar sin dejar también que se escuchen las voces de los asistentes a Podwoman, así que vamos a ver si nos llegan comentarios o preguntas. Isabel C. nos dice, merecidísimo el premio, enhorabuena, muchas Ay, muchas gracias. gracias. Carmenia Moreno, enhorabuena. Muchas felicitaciones. Natalie Villalona, bravo y aplausitos. Miguel Pastor, enhorabuena Martina, no solo eres ejemplo de éxito, sino también de cómo alcanzarlo sin morir en el Sí, intento. ojalá, veamos qué pasa. Pero sí, gracias. Gracias, Miguel. La increíble sensación de venirse arriba. Ay, perdón, ese ha salido rápido, no me ha dado tiempo. Ya, Enhorabuena, y creo que esto es aplausos también. Pablo Cruz, enhorabuena Martina, merecidísimo. muchas Bueno, gracias. muchas felicitaciones. Pues bueno, yo no puedo más que sumarme. De verdad, encantados como siempre de charlar contigo, de aprender de ti y estaremos ahí atentos a todo el trabajo que hacéis, que es de una calidad impresionante y nos seguís inspirando en seguir mejorando y en hacer cosas Ay, gracias. que estén al mismo nivel que el vuestro. Así que muchísimas gracias, Martina, por Ay, todo. gracias a ti. María, te felicito por este evento. Yo algo que quería decir antes de cerrar es lo importante que es reconocer los privilegios que sí tenemos y cuando tenemos la chance de contribuir a la comunidad, hacerlo, porque entre mujeres nosotros sabemos lo que es luchar y tener que siempre estar un poquito de atrás o tener que darle el doble de esfuerzo. Entonces, eso es lo que aprecio de esta comunidad y de ti, de haber creado este espacio. Es hermoso y te felicito por haber tomado. Yo sé que es mucho trabajo, es un montón de Me voy trabajo a lo que has dormir ahora hecho. mismo. Sí, por favor. Pero muchas gracias de parte de toda la comunidad, porque realmente es divino que exista este espacio. Pues muchísimas gracias. De verdad, sin todas vosotras que venís a compartir, esto no se podría hacer. Así que muchas gracias por tu generosidad compartiéndolo todo. Y de verdad, enhorabuena por el premio. Lo vuelvo a enseñar, te lo mando para Los Ángeles. La ¡Qué semana que viene no sé cuánto bueno! tardará en llegar, pero lo mandamos para allá, Alicante, Los Ángeles. Y nada, espero que podamos charlar próximamente y ojalá algún día coincidamos personalmente, que lo virtual está muy bien, Bueno, pero falta lo personal. de hecho, no sé que queremos cerrar, pero voy a estar ahí. Voy para el Festival Estación Podcast. No Hay me un evento. digas. Sí, 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 entonces, de pues hecho, nos vamos a ver, quizás no nos tenés vamos a ver. que enviarme el premio, me la Pues que podés dar en además no persona. falta mucho para eso. Pues sería Sí, súper bonito y nos hacemos la foto. Mira, me me haría una parece ilusión fantástico. tremenda. Hagamos eso, hagamos eso. Venga, ya queda resuelto. Pues Mm, muchísimas gracias, Martina. Pues me de das una nada. alegría. Vamos a hacerlo así. Dale. Fantástico. Muchas gracias. Gracias A por ti, todo. a ti. Chao.